Bien, continuamos con los temas. Ahora ya aprendimos que la patología se divide o se manifiesta de acuerdo, digamos, a las áreas que se encuentran en el cerebro, y para eso aprendimos los síndromes globales, ¿no es cierto? Y las áreas de Brodmann, que nos interesa saber. Aparte de eso, ya tocamos un tema que es el ácido isquémico y las causas de por qué pueden presentarse estas. Otra de las cosas importantes que debemos aprender son los pares craneales. Los pares craneales en el examen neurológico y fundamentalmente en la patología que se manifiesta en los pacientes. Y estos se dividen de acuerdo a su función en pares craneales sensitivos, motores y mixtos. Hay pares craneales eminentemente sensitivos, algunos que son eminentemente motores y algunos que son mixtos. Dentro de estos tenemos los sensitivos, el olfatorio, el óptico y el auditivo, mientras que los motores tenemos los oculomotores, el patético, el motor ocular externo, el espinal y el hipogloso son puramente motores, y los mixtos son el trigémino, el facial, el glosofaríngeo y el vago. Según su actividad, estos se van a agrupar en que aquellos que van a recibir fibras apariencias sensitivas especiales, los que van a controlar los movimientos oculares, los reflejos fotomotores y la acomodación. A esto se refieren los músculos extrínsecos y los músculos intrínsecos, que son o que corresponden a los oculomotores. El 11 y el 12 en general son puramente motores, se encargan de la parte muscular. Los pares 3, 7, 9 y 10 van a llevar fibras parasimpáticas. Si nosotros vemos esta imagen, vamos a ver que la gran mayoría de los pares craneales nacen en el tronco cerebral. Si nosotros prestamos atención, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Buscamos autores y algunos en general no son sus orígenes reales ahí. Y acá tenemos la parte externa, que son lo que llamamos los orígenes aparentes. Acá tenemos el tercer par craneal, el cuarto par craneal, ahí tenemos al séptimo, al noveno, al octavo, vamos a espinal, ¿cierto? Todos con su origen aparente. Bien, hablemos de cada uno de ellos. Cuando hablamos del primer par craneal, nos referimos al olfatorio. En general, es un par craneal eminentemente sensitivo, se encarga de la sensación de la olfacción. ¿Dónde se encuentra el origen real? Acá. En las células bipolares de la mucosa, la parte más superior de las fosas nasales, que estas van a atravesar la lámina cribosa. Al llegar, ¿dónde? Al bulbo olfatorio. Entonces tenemos el origen real y el origen aparente es el bulbo olfatorio, que está encima de la lámina cribosa a ambos lados. ¿Qué es lo que inerva? Van a inervar estas, las células bipolares de la mucosa olfatoria, para que tengan la función adecuada. ¿Y cómo examinamos la percepción de los olores? Ya hablamos de esto, el examen, una narina a la vez, se tapa una nariz, una fosa nasal, y se acerca aromas que no sean visitantes para la mucosa nasal. Entonces vamos examinando si el paciente no tiene alguna alteración en la olfacción. Ahora, si
el paciente tiene alguna alteración, podemos tener que el paciente no siente nada, es una anosmia, ¿no es cierto? Ahora, si siente menos, tenemos a la hiposmia, podemos ver a la hiperosmia, cacosmia, son colores nauseabundos, parosmia, olores, digamos, diferentes de los que el resto siente, y las alucinaciones olfatorias, eso que ya se nos dije que se presentan en algunas patologías como las convulsiones que, ¿no es cierto?, son común ahora. Entonces tenemos esto que es un dibujo donde vamos a ver el origen real, origen aparente, la cintila olfatoria, y acá vemos lo mismo, bulbo olfatorio, la cintila olfatoria. ¿Cierto? Bueno, pasamos al segundo par craneal, que es el óptico, lo mismo, es un par craneal puramente sensitivo. ¿Dónde está el origen real? Está en las células ganglionares de dónde? De la retina, es el origen real. ¿Dónde es el origen aparente? Acá. El ángulo anterior del quiasma óptico. Ángulo anterior del quiasma óptico. ¿Qué es lo que va a inervar? Los conos y los bastones de la retina. Esa es su función principal. ¿Y cómo vamos a evaluar? Ya hablamos, ya dijimos que se evalúa la agudeza visual, el campo visual, la alteración de los colores y el fondo de ojo. Ahora, ¿cómo ven? El segundo par empieza en la retina, tiene un trayecto bastante largo hasta llegar a la región occipital. Y la patología se presenta en cualquier segmento de esto. Y lo que nos interesa en esto, fundamentalmente, antes de hacer cualquier cosa, si el paciente tiene alguna alteración en la agudeza visual, usamos esto que es la tabla de Lene, ¿no es cierto? Para ver la agudeza visual y las alteraciones podemos tener la miopía, hipermetropía, astigmatismo, que es lo más frecuente. ¿Puede haber alteración de los colores? Sí, puede haber, ¿no es cierto? ¿Y qué usamos? ¿Qué tabla? La tabla de Ishihara, ¿no? Ishihara, ¿no? Y cuando hay esto de alteración de los colores, se llama el daltonismo. Entonces, si nosotros vemos acá, cuando vemos la miopía, seguramente usted está llevando oftalmología, ¿no es cierto? Voy a llevarlo. Entonces ya saben. Entonces, esto es un ojo normal, donde la imagen se enfoca en la retina. Pero cuando hay miopía es por delante. Entonces necesitamos un lente corrector, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si tenemos esto? Un esquemita de ojo normal, miopía por delante, la hipermetropía es mucho más atrás, y el astigmatismo son diferentes enfoques, ¿no es cierto? Entonces, eso, para que un poquito recuerden de lo que ya saben. La campimetría, ya se los dije, normalmente lo que tenemos que hacer al principio es un examen campimétrico por confrontación, ¿no es cierto? El examinador y el paciente, ¿no es cierto?, tienen que ver la misma cosa, y si hay alguna alteración en esto, ¿qué hacemos? Mandamos a hacer la campimetría digital, que es esto que nos va a marcar lo que son las manchas ciegas del paciente. Entonces tenemos esto, fíjese. Cuando el paciente tiene alguna alteración en el campo visual, vamos a ver qué cosa. Si el paciente no ve nada, ¿dónde está la lesión? Está en el quiasma óptico. Porque ese ojo no ve, pero el otro sí. Ahora, si el paciente tiene una hemianopsia bitemporal, ¿no es cierto?, la lesión está en el quiasma óptico.
Entonces, si yo hablo de lesión del nervio óptico, puede ser o puede presentarse por un trauma, accidente, trauma ocular, un tumor, ¿no es cierto? Y si yo veo que la alteración del campo visual a nivel del quiasma, que son las hemianopsias, entonces el paciente tendrá una lesión en la región cerebral, eso ya se los expliqué. La región cerebral significa la región donde está la silla turca, y en la silla turca tenemos a la hipófisis, ¿no es cierto? Y dentro de la patología de la hipófisis que tenemos a la adenoma de hipófisis, que es lo más frecuente que puede provocar esto. ¿Puede haber otro tumor? Sí, los meningiomas. ¿Puede haber otro tumor? Sí, los gliomas, pero son los menos frecuentes. Entonces, vemos acá lo que se llama las hemianopsias. Ahora, ¿qué pasa si tenemos hemianopsias frontal y nasal? ¿Dónde está la lesión? Acá tenemos en la vía óptica, que va a ir desde el quiasma óptico hasta dónde? Hasta el cuerpo penicular. Entonces, si yo veo que hay una lesión acá, con seguridad voy a tener una lesión de un lado y una lesión del otro. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que la vía óptica cruza la mitad interna para un lado y la mitad externa para el mismo lado, ¿no es cierto? Ahora, si yo tengo una lesión en el cuerpo geniculado, voy a tener las cuadrantopsias superior, nasal y temporal. Ahora, si la lesión es mucho más en lo que se llama las radiaciones ópticas, acá, llamadas radiaciones ópticas de Gratiolet, eso dice anatomía. Entonces, va a haber también cuadrantopsias, alteración del campo visual, pero inferior, tanto nasal, ¿no es cierto?, como externa, interna y externa. Pero existen lesiones del lóbulo occipital, el área 18 y 19, ¿no es cierto?, que estas van a dar lo que se llaman lesiones maculares, esto. Y cuando hay lesión del área 17, vamos a ver, mejor dicho, no se va a ver la parte central, la periferia, sí, los cotomas. Pues fíjense ustedes, todo esto nos puede dar cuando hay lesión de la vía óptica, que estamos hablando del campo visual, Ahora, si nosotros hablamos del fondo de ojo, en general antes se usaba el oftalmoscopio para examinar y ver el fondo de ojo. Actualmente casi ya no se usa, cada vez se usa menos. Cuando necesitamos el fondo de ojo, mandamos a hacer un fondo de ojo digital y nos muestran, digamos, y nos mandan la foto, digamos, de que esto es normal o está alterado. Es un fondo de ojo, una fotografía del fondo de ojo normal, ¿no es cierto? Entonces, pasamos al tercer par craneal, que es el motor ocular común. Es un par craneal que tiene fibras simpáticas y parasimpáticas, donde es el origen real, y en general es a nivel del mesencéfalo. Más o menos muy pegadito o por encima de lo que son los folículos superiores. ¿Cuál es el origen aparente? El origen aparente es acá. La cisterna o fosa interpeduncular. Cisterna o fosa interpeduncular es el origen aparente.
porque el origen real está dentro. ¿Cuál es su función? Inervar los músculos extrínsecos del ojo, menos el recto lateral, externo y el oblicuo mayor. ¿Por qué? Porque esos músculos están inervados por otros pares craneales, que son los oculomotores. Pero también va a inervar al elevador del párpado superior, el músculo tarsal de Müller, músculo ciliar que se encarga del abombamiento del cristalino, y el músculo esfínter de la pupila que va a provocar dilatación y contracción de la pupila. Estos son los músculos intrínsecos. Entonces, cuando yo veo que un paciente tiene el ojo caído, dilatación pupilar y desviación de la pupila hacia afuera, con seguridad hay lesión del tercer par craneal. ¿Por qué? Porque está encargado primero del elevador del párpado superior. Si hay lesión, el párpado cae. Como va a inervar los músculos que son a la parte interna, el externo tira y el ojo se desvía para afuera. Y también inerva el músculo esfínter de la pupila. Pues como está lesionado, se dilata. Entonces yo tengo que saber que cuando veo esto, tengo que pensar, ¿no es cierto?, rápidamente que hay una lesión del tercer par craneal, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué patología más frecuentemente nos puede dar esto? Si es un accidente, bueno, un trauma puede ser, pero si no es un trauma, lo más frecuente es un aneurisma cerebral. Es un paciente que tenga esa sintomatología, más agreguemos cefalea aguda, entonces yo sospecharía con certeza que este paciente tiene un aneurisma cerebral. Bien, ¿cómo examinamos? Lo mismo. Fíjese, caída del párpado, desviación del ojo, ¿no es cierto? Entonces examinamos que mueva los ojos para arriba, para abajo, izquierda, derecha, en círculos, ¿no es cierto? Y vemos el reflejo del movimiento de la pupila, y la acomodación, el de convergencia, el fotomotor, el consensual, ¿no es cierto? Que es lo que nos va a dar la certeza de que este músculo, este par craneal está endeble. Ahora, si nosotros hablamos del patético o troclear, que es el cuarto par craneal, el origen real también está en el mesencéfalo, en el segmento del mesencéfalo a nivel del folículo inferior. Recuerden ustedes que el tercer par craneal estaba a nivel de los folículos superiores, y esto a nivel del folículo inferior. Ahora, si ustedes comparan esta imagen con esta imagen, folículo superior, folículo inferior, tenemos al cuarto par craneal. ¿Cuál es el origen aparente? Es la cara dorsal, o sea, la cara posterior del mesencéfalo, ambos lados o por encima de los frenillos del folículo inferior. Estos son los frenillos. Ahí nace el cuarto par craneal y hace un recorrido bordeando todo, por eso es el único par craneal más largo en su recorrido del resto. Es el más largo de su recorrido externo. ¿Qué va a inervar? Al oblicuo superior.